de elección para la absorción de nutrientes es yeyuno. Entonces en yeyuno esas vellosidades se proyectan más hacia la luz, formando esos pliegues, lo que facilita la absorción de nutrientes. También vimos que en el intestino grueso, en vez de vellosidades, se encontraban criptas. Sí soy. Unas criptas en las cuales habían unas glándulas, porque vimos que en el intestino grueso el objetivo es absorber agua y dejar la materia fecal en la luz. Ahí ya no me interesa absorber solutos, porque eso ya lo hice en yeyuno. Yo absorbir aminoácidos, electrolitos, vitaminas. Yeyuno e Ilion absorben la mayor cantidad de solutos. Ya en el colon, en el intestino grueso, chicos, por favor, en el intestino grueso lo que se hace es la absorción de agua. Entonces, el objetivo es dejar el resto de solutos en la luz, que es lo que me va a formar la materia fecal. Y en las criptas se va a empezar a filtrar el agua para poder absorber eso, es lo que me interesa. Esas criptas también tienen unas glándulas que producen un moco, que lo que va a permitir es como lubricar la materia fecal para que se deslice por el resto del tracto gastrointestinal, por el colon y el recto. También vimos que en la mucosa hay unas células linfáticas que me forman algo que se llaman placas de Peyer. Las placas de Peyer, voy a ponerlas por acá, placas de Peyer, se encuentran en la mucosa del tracto gastrointestinal, principalmente en esos órganos que absorben, yeyuno, en ilion. En colon también puede haber placas de Peyer, pero en menor cantidad. Y las placas de Peyer lo que hace es defender al sistema gastrointestinal de cualquier virus o bacteria que esté patogenizando esa zona, esa luz. No, no son nódulos, son células aisladas, llaman placas de Peyer. Nódulo linfático ya es el órgano. Eso ahí está mal descrito. Los nódulos linfáticos no están en la mucosa porque es un órgano. No podría estar dentro de otro órgano. También vimos que había unos órganos que presentaban unas glándulas secretorias propias de ellos. Por ejemplo, el estómago es un órgano que secreta. El intestino es un órgano que secreta. Ahorita les mencioné que ellos secretan. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. Pues son órganos que secretan. Entonces, esos órganos tienen unas glándulas que van a desembocar en la mucosa. Las glándulas se encuentran en la submucosa y ahorita vamos a hablar de ellas. Pero su conducto va a llevar la secreción hacia la luz de ese tubo gastrointestinal. Y también tenemos conductos de órganos externos, conductos del hígado, conductos del páncreas, que se van a abrir en la mucosa para poder permitir la llegada de las secreciones. ¿Cómo se llama el conducto del hígado? El coledo, porque estamos hablando del tracto gastrointestinal, es el coledo, muy bien. Y el del páncreas son los pancreáticos y el accesorio. Entonces en la mucosa de ese tracto gastrointestinal también se abre este conducto que permite la secreción al interior de la luz. Eso es la mucosa. Debajo de la mucosa tenemos la submucosa, y en la submucosa hay algo muy importante, y es que hay un músculo. La submucosa tiene el músculo de la submucosa que va a actuar sobre esa mucosa. Este músculo que rodea toda la mucosa es el encargado de hacer que las glándulas de los órganos secreten sus contenidos, sus producciones, porque ese músculo contrae esas glándulas para poder eliminar, pues secretar en este caso, las secreciones. Entonces, ese músculo de la submucosa que actúa sobre la mucosa permite que las glándulas del estómago, del intestino, lleven su secreción a la luz. Y ese músculo también permite proyectar
las vellosidades hacia la luz. Entonces el músculo tiene funciones muy importantes para la secreción del órgano y para favorecer la absorción de nutrientes, porque gracias a esto la mucosa entra más en contacto con los nutrientes y gracias a ese músculo las glándulas son contraídas y permiten la salida de su secreción. Ahora, como es un músculo, necesita una neurona que le indique cuándo debe contraerse. Entonces en la submucosa vamos a encontrar una red neuronal y esa red neuronal se llama el plexo de Meissner. El plexo de Meissner o el plexo submucoso son neuronas, como en el corazón que hay neuronas, son neuronas propias del tracto gastrointestinal. En este caso se ubican en la submucosa. Y ese plexo de Meissner o plexo submucoso se encarga de decirle a ese músculo cuándo debe contraerse. Entonces son súper importantes, porque la contracción de ese músculo permite la secreción de sustancias y favorece la absorción de nutrientes. Entonces ya hablamos de la mucosa. Estoy hablando rápido porque esto lo debieron haber visto en histología. Ya hablé de la submucosa, vamos a hablar de la capa muscular. Todas las vísceras huecas tienen una capa muscular, pero en el tracto gastrointestinal las fibras musculares se acomodan de dos formas. Las fibras musculares más internas serían las que están justo después de la submucosa, se acomodan de forma transversal, atravesando todo el órgano, toda la víscera. Entonces me forman como músculos circulares, así se les conoce. Músculo circular. El músculo circular es la capa más interna de la capa muscular. Se llama músculo circular porque las fibras musculares se ubican de manera transversal formando un círculo. Entonces todo el tracto gastrointestinal tiene puros músculos circulares. Esos músculos circulares son muy importantes porque permiten dividir el intestino o permite la acción de los esfínteres, ¿sí? Entonces cuando se contrae, divide el tracto gastrointestinal en espacios y eso permite que en ese espacio se genere una función y no que el contenido se me vaya, sino que se quede ahí como estancado. La capa más externa se ven acá como bolitas, porque las fibras son longitudinales. Entonces el intestino es así de largo, la fibra es así de larga. Tenemos unos que son largos y otros que son redondos. Entonces esas fibras que acompañan de manera longitudinal el intestino se le llama músculo longitudinal. Por acá está. Músculo circular, que son los transversales, y músculo longitudinal, acompaña todo el largo del tracto gastrointestinal. Estos músculos, a diferencia del músculo de la submucosa, este que hablamos, tiene función de mezcla y de motilidad en movimientos peristálticos. Cuando el músculo circular se contrae por segmentos, me deja un espacio del intestino o del estómago que no está contraído. Y eso permite que ahí se mantenga el alimento. Cuando los músculos longitudinales que están a lo largo se empiezan a contraer, generan un efecto de acordeón. Y eso permite que lo que está ahí adentro se mezcle. Entonces, las funciones de estos músculos es la mezcla del alimento con el ácido clorhídrico, del alimento con las enzimas,
de lo que sea, ¿sí? Permite la mezcla. Y también cuando estos músculos se contraen juntos de craneal hacia caudal, va permitiendo desplazar el alimento, entonces permite los movimientos peristálticos. Entonces hay una diferencia en la función de los músculos de la capa externa a los músculos de la submucosa. El músculo de la submucosa permite secreción de los órganos, de secreción del estómago, no secreción de páncreas porque eso está en otro órgano, secreción del estómago, secreción del duodeno, y permite que las vellosidades se metan más hacia la luz para favorecer la absorción, mientras que estos músculos permiten la mezcla y los movimientos peristálticos. Este músculo también necesita una red neuronal. La red neuronal de estos músculos que están por acá dibujaditas, háganla acá. También es un plexo, pero en este caso se llama el plexo mientérico o plexo de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach es una red neuronal que se encuentra en la capa externa muscular y son las neuronas que les dicen a esos músculos cuándo se deben de contraer, ya sea para mezcla o ya sea para la motilidad. Entonces, no solamente el corazón tiene sus propias neuronas, el tracto gastrointestinal tiene sus propias neuronas y eso lo hace súper especial. Ya después de la capa muscular externa, pues tenemos la serosa, que la serosa es el peritoneo, o si hablamos del esófago a nivel del cuello sería tejido conectivo, la túnica adventicia, que su función es permitir que lleguen los nervios y los vasos sanguíneos para nutrir ese tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que mencionamos, la función del tracto gastrointestinal está influenciada por la parte neuronal y por la parte endocrina, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más en la parte neuronal. Ni a profundizar porque eso ya lo vemos en sistema simpático y parasimpático. Vamos a recordar. ¿Tienen alguna duda con las partes o los componentes del tracto gastrointestinal? Listo. Entonces, el sistema digestivo está controlado por el sistema nervioso. Entonces tenemos una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. ¿Qué es la inervación intrínseca? Son las neuronas que están en el órgano, que ya las mencionamos. El plexo mientérico o de Auerbach, que se encarga de regular la motilidad y la mezcla. Y el plexo submucoso o de Meissner, que se encarga de regular las secreciones y ayuda a favorecer la absorción, porque forman los pliegues. Pero estas neuronas necesitan recibir información de otras neuronas mayores. Entonces hay una inervación extrínseca. La inervación extrínseca son neuronas que están por fuera del órgano y le van a mandar señales